¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Gerardo García, estamos aquí en Gedatech Servidores NAS México. En este video vamos a revisar un poquito lo que es el catálogo de QNAP en la parte de NAS. En futuros videos vamos a revisar la parte de los accesorios y sobre todo los nuevos productos que van llegando, pero ahorita nos vamos a concentrar realmente en lo que sería la parte de los productos como tal, unidades NAS de almacenamiento. Si vemos en la parte superior en el menú de productos vamos a ver la parte empresarial, la parte de pymes, que es como nosotros los nombramos a las pequeñas y medianas empresas, y la parte de pequeñas oficinas o en su defecto hogar. Muy bien, vamos a revisar un poquito el catálogo para saber qué es lo que podemos encontrar y sobre todo, qué es lo que podemos esperar en las unidades de almacenamiento. Muy rápidamente ahorita tenemos abierta la sección de home, de casa y pequeña oficina. Aquí vamos a encontrar un catálogo sí algo amplio y obviamente con sus ciertas diferencias. Más allá de eso, cada uno de ellos cumple un propósito específico en el catálogo de QNAP. Y vamos a empezar desde el el que está más abajo. Es la serie Silent NAS, un NAS silencioso y sin ventilador. Este equipo es un equipo que está creado para poder ser conectado a un lado de nuestro Smart TV, es decir, es parte de nuestro centro de entretenimiento. Es un equipo que obviamente viene preparado para, como cualquier NAS de QNAP, para poder almacenar información, compartir en el red, pero más allá de eso, si nosotros vemos un poquito la parte trasera del equipo, nos vamos a dar cuenta que el equipo viene preparado para poder conectar directamente nuestro televisor a nuestra unidad de almacenamiento, y eso es para que nosotros podamos poder tener acceso de forma directa a los videos que nosotros tengamos en grabación en nuestro equipo. Aquí en la parte trasera nos podemos dar cuenta que tenemos la parte de dos salidas HDMI, tenemos puertos USB 3.0, puertos USB 2.0, conector de energía. La parte de salidas, obviamente de audio, si nosotros quisiéramos hacer una salida de audio externa y no utilizar el audio de nuestros HDMI, lo podemos hacer. Tenemos dos puertos de red, un puerto a 1 gigabit y un puerto a 10 gigabit. Los puertos HDMI nos permiten, como bien dice la descripción, una resolución de 4K a 60 cuadros por segundo, 60 Hz. Y obviamente eso nos permite una experiencia de reproducción de video de forma fluida en lo que sería nuestro televisor. Ahora bien, este contenido multimedia, ¿cómo accedemos a él? Bueno, realmente las unidades NAS de QNAP nos permiten tener toda nuestra colección de videos familiares tomados por nosotros mismos, que nosotros hayamos hecho la digitalización de, no sé, películas que tengamos en físico para tenerlas en archivo de video digital, llámese un punto MP4, por ejemplo, un punto AVI. Todo esto lo podemos estar almacenando en nuestra NAS y obviamente los podemos estar reproduciendo de manera directa. Esto significa que no necesitamos tener un Smart TV. ¿Por qué? Porque la parte Smart la va a dar nuestro equipo QNAP y entonces ya tenemos una unidad de almacenamiento y además tenemos la parte de entretenimiento, todo en una caja estilizada que fue hecha para no desentonar con lo que serían otros aparatos, otros equipos que tengamos en nuestra sala de entretenimiento. Este es un equipo de, obviamente, 4 discos duros, serie 53, y viene listo para todo lo que es la parte multimedia. Bien, continuando con el catálogo, vamos a encontrar los equipos más pequeños, en cuestión, digamos, de tamaño 1, y más allá de eso también en cuestión, digamos, de el catálogo de QNAP. El catálogo de QNAP para un solo disco duro, el TS128A, y el modelo más pequeño para 2 discos duros, el TS228A. Ambos comparten prácticamente un formato similar, ambos comparten puertos similares en su panel posterior, llámese los puertos, en este caso un puerto gigabit de red con 2 puertos USB 2.0, mismo caso que en el TS128A. Entonces en esa parte no vamos a encontrar ningún tipo de diferencia. Son equipos estilizados, como se les comenta, para que no sean como aparatos raros cuando nosotros los tengamos conectados a un lado de nuestro módem. Recordemos que todos los equipos de QNAP incorporan el mismo sistema operativo con ciertas diferencias dependiendo el procesador y memoria, pero más allá de eso,
Todos comparten el mismo sistema operativo, el QNAP Turbo Station, el QTS, que en estos momentos ya estamos en la versión QTS 4.3, 4.4 ya a punto de salir. Luego tenemos uno que es de mis favoritos, el más vendido por la empresa, el TS328. Hemos vendido alrededor de 15 piezas en estos 2 últimos meses. El TS328 es un equipo muy potente, es un equipo que está preparado para 3 discos duros para generar un RAID 5. Recordemos que un RAID 5 requiere mínimo 3 discos duros y a diferencia de un RAID 1, RAID 5 tiene mejor lectura y escritura, se hace un balanceo de la lectura y escritura entre todos los discos duros y lo mejor de todo ello es el hardware. El equipo viene con 2 puertos de red, viene con puerto USB 3.0. Estos 2 puertos de red nos permiten una alta velocidad de lectura y escritura. No por ello ha ganado el Best Choice Award en obviamente varias de las ferias de tecnología que existen alrededor del mundo. Velocidades de lectura y escritura, velocidades, si estamos dándonos cuenta, tenemos 225 megabytes por segundo, 155 megabytes por segundo en carga. Lo que podríamos decir es en escritura tenemos 155 y en lectura tenemos obviamente 225 megas. El equipo permite también la parte de transferencia de datos cifrados y eso obviamente ayuda muchísimo en la parte de poder tener asegurada la información de nuestra pequeña oficina. Aquí, como comentario rápido, el TS328, aun cuando es un equipo dedicado a pequeñas casas, este equipo lo hemos vendido mucho para empresas de 1 a 10 personas que requieren un equipo ágil, que requieren un equipo con alta capacidad. Recordemos que todos los equipos QNAP permiten discos duros de hasta 12 teras, hasta 14 teras, perdón por esa parte, y obviamente pues bueno, eso les da bastante capacidad de almacenamiento en un formato muy pequeño. Este equipo trae 2 años de garantía, viene equipado con 2 GB de memoria RAM. Esto es bien interesante y bien importante porque si hacemos el comparativo con su competencia, este equipo incorpora mayor RAM en cuestión, digamos, y sobre todo el precio. El precio es extremadamente bajo, estamos hablando de menos de $350 más o menos, más impuestos, más IVA, pero lo que te estás llevando es un equipo que en serio, en lectura y escritura es muy bueno. No por ello lo tenemos siempre de entrega inmediata porque es uno de los favoritos de muchos de nuestros clientes. Continuando con el catálogo, ya empezamos como las series clásicas, equipos con 2 discos duros, equipos para 4 discos duros, equipos un poquito más potentes para 2 discos, equipos más potentes para 4 discos y otro que viene en formato igual de 3 bahías, pero este es de la serie 51. Diferencias: el TS328 trae un procesador ARM 64 bits y el TS351 trae un procesador ya de Intel. Eso obviamente nos permite tener ciertas funciones extra que obviamente no aparecerían en el modelo de ARM, por ejemplo, la parte de virtualización. Recordemos que para poder generar máquinas virtuales en nuestro QNAP podemos y necesitamos tener obviamente la parte de un procesador con Intel, porque de esa manera nosotros podemos instalar Windows virtual mediante el hipervisor que maneja el propio equipo de QNAP. Y bueno, entonces en este equipo la gran diferencia es el tema de poder aceptar obviamente SSD mediante puertos M2 que están de forma interna. Se permite NVMe en formato 2280. Tenemos la parte del auto-tearing. Como nosotros podemos montar unidades de estado sólido M2 y tenemos obviamente la parte de un RAID 5 en los discos duros mecánicos, la parte de lectura y escritura se vuelve extremadamente alta y es parte obviamente de los equipos favoritos de nuestros clientes a la hora de comprarlos. ¿Por qué? Porque podemos tener videovigilancia con QVR, podemos tener virtualización, podemos tener la parte de obviamente el QTIER, que sería esta capacidad de poder manejar información entre unidades de estado sólido y discos mecánicos, un sistema híbrido, si lo queremos ver así, para poder obviamente pues bueno, aumentar la parte de velocidad de lectura y escritura. Existen 2 versiones, una versión con 4 GB, una versión con 2 GB. Ahora bien, me salté un poco estos, no porque sean malos, sino simplemente porque ya la gente los conoce. Si no, este es el equipo más pequeño de 2 bahías para hogares pro.
Gran diferencia, estos pequeñines, que es la 128-228, están creados para hogares de 1 a 3, 1 a 5 personas. Los 231P, 431P, la gran diferencia, igual son para empresas u oficinas u hogares de 1 a 5, 1 a 10 personas. Estos procesadores son a 32 bits, solo traen 1 GB de memoria, no puede ser expandida. Pero la gran diferencia es que son hot swap, es decir, podemos intercambiar los discos duros en caliente sin necesidad de apagar o reiniciar nuestro equipo. La serie X31 P de Pablo 2, los P2, que suena así chistoso, son equipos igualmente muy parecidos a los anteriores. La gran diferencia es que estos ya incorporan la parte obviamente de mejor procesador, mejor memoria. Obviamente vienen con capacidad de poder aumentar la memoria RAM del giga que viene de fábrica hasta los 2 gigas. Obviamente existen en sus versiones de 1 giga, de 4 gigas, perdón, en ambos, 231P2, el 431, igual un equipo para discos duros hot swap. Parte trasera, son muy similares, tenemos 2 puertos de red, vamos a encontrarlos por acá. Creo que es la última foto. Sí, 2 puertos de red, 2 puertos USB 3.0, no tenemos puertos M2, no tenemos puertos especiales para unidades unidades de estado sólido. Obviamente podemos montar aquí dentro del equipo las 4 unidades de estado sólido sin problema alguno, pero la gran diferencia contra los otros como el 351 es que tenemos 2 puertos M2 por separado sin necesidad de utilizar las bahías que trae obviamente en la parte frontal. Lecturas y escrituras 221, 195 megabytes por segundo. Aceleración de caché, sí lo podemos hacer, obviamente tomando bahías de enfrente. Por eso nos restaría la parte de capacidad de almacenamiento, cosa que no sucede con la serie 51 y, bueno, la serie 51, que sería este equipo. Y ya en el tope de prácticamente lo que sería en los modelos de casa, tenemos la serie 51 Plus y la serie 51B. ¿Cuál es la gran diferencia? Muy rápido. La serie 51 Plus tenemos unidades hot swap. La 451 también tenemos unidades hot swap. El año pasado fueron de los equipos más vendidos por costo-beneficio. Este año se va inclinando la balanza por la serie 51, el 351 y el 328. Procesadores, igual tenemos procesadores Intel Celeron, procesadores obviamente 64 bits, admiten la parte de virtualización, podemos crecer la memoria RAM hasta 8 GB, vienen en 2 versiones, en 2 GB y en 8 GB. Hay personas que le han instalado hasta 16 GB de memoria RAM. Obviamente no es de forma oficial, funciona, sí funciona, pero no es algo que obviamente la parte de QNAP admita de forma oficial. Digo, al final del día son usuarios que han hecho sus pruebas y funciona. Ahora bien, parte trasera de los equipos, vamos a verlos muy rápido. Tenemos puertos de red, obviamente redundantes, tenemos 2 puertos de red. La gran diferencia es que aquí ya empiezan a aparecer los puertos HDMI. Tenemos un puerto HDMI que nos admite conectar una televisión, como en el equipo de escritorio que vimos hace rato. Tenemos 2 puertos de red a 1 gigabit, puerto HDMI, puerto USB 3.0, 2 puertos 2.0. Y bueno, esto nos da la parte de, y como vemos aquí, la parte de virtualización. La parte de virtualización arranca con procesadores Intel, entonces ahí es para tenerlo en cuenta. Y bueno, parte trasera del equipo vemos que no es expandible. Y ojo con esto, el 251B, ya para terminar esta sección de revisión de equipos de la gama Soho, la gama baja, podríamos decirlo, de QNAP, este equipo, es un TS251B, procesador Intel, trae salida HDMI, tiene un color blanco con, si lo queremos decir, un color dorado. La parte de reproducción de videos admite 4K. Tenemos, y obviamente algo muy padre, tenemos la capacidad de poder montar ya las tarjetas PCI Express famosas de QNAP. Vamos a ver rápidamente aquí la foto de la parte posterior del equipo NAS para que nos demos una idea de qué es de lo que estoy hablando. Tenemos un puerto PCI Express, el cual nos permite poder conectar diferentes tarjetas con diferentes funciones. Ahorita vamos a ver rápidamente qué tipo de tarjetas podemos admitir. Aparecen aquí hasta abajo.
Bien, ¿qué es lo que vemos? Puerto a 1 gigabit, puerto USB 3.0, puertos obviamente 2.0 en la parte de aquí al lado, puerto de energía, entradas y salidas de audio. Ahora bien, lo que yo les quería comentar era esto. Vamos a irnos hasta la parte de abajo. Si nos damos cuenta, aquí me dice algo que 1 por 10 gigabit y la velocidad de lectura y escritura que podríamos tener. Pero ¿cómo lo hace si no tenemos un puerto 10 GB? Bueno, esa es la magia del puerto PCI Express. Este puerto PCI Express nos permite montar, por ejemplo, una tarjeta dual M2 2280 o 2210 que nos va a dar una grosería de lectura y escritura, que es lo que estamos viendo allá arriba. También tenemos la parte de las unidades Dual M2 2222 2280 en su versión SATA. Estas obviamente son tarjetas muy similares, dependerá mucho de la disponibilidad que podamos encontrar. Luego tenemos, por ejemplo, esta tarjetita que es algo bien interesante porque tenemos M2 y aparte tenemos un puerto 10 GB. Esta tarjeta es la que se le pone para lograr estos números. Si nos damos cuenta, un disco duro normal no pasa de ciertos megabytes por segundo a la hora de lectura y escritura. Para nosotros estar logrando estas velocidades extremadamente altas, la única manera es cuando nosotros montamos una de estas tarjetitas que traen por un lado M2 2280, es decir, unidades SSD, mediante el puerto M2, pero además tenemos un puerto 10 GB. Entonces, si alguien me dice, oye, GedaTech, servidores NAS México, yo necesito una NAS económica, pero que tenga una velocidad brutal de lectura y escritura, y que sea compatible con mi Mac, por ejemplo, para poder escribir a una alta velocidad, yo le recomendaría, por ejemplo, este equipo, el 251B, el cual le podríamos montar dos discos de 14 teras, tendríamos hasta 28 teras en bruto o 14 teras en RAID espejo, RAID 1, pero además mediante esta tarjetita podríamos tener una velocidad muy alta de velocidad de lectura y escritura montando dos unidades M2 que nos gusta. Una M2 de 512 GB, por ejemplo, o de 256 GB, por ejemplo, la Samsung 970 Evo, esta Samsung 970 en su formato M2, pues bueno, nos van a dar una lectura y escritura brutal, obviamente, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer en nuestro equipo QNAP. Este 251B tiene un precio extremadamente bajo en el mercado para todo lo que nos permite hacer. Su rival más cercano no tiene puerto PCI Express y obviamente sueña con poder tener un 10 gigabit en una unidad de 2 bahías. Entonces, si nos damos cuenta, este pequeñín, una unidad de 2 bahías que podríamos decir, no me sorprende, mediante este PCI Express nos está dando de qué hablar. Doble puerto M2 mediante el PCI Express y un puerto 10 GB nos aseguran una tasa de velocidad de, lo que estamos viendo aquí, 647 megabytes por segundo, 519 megabytes por segundo en escritura. Significa que estaría yo grabando un video de 10 GB, por ejemplo, en aproximadamente 5 o 7 segundos más o menos. Entonces, tomando en cuenta esto, si a ti te gusta la productividad, si tú necesitas mayor velocidad de lectura y escritura, date una vuelta por Servidores NAS México, servidores nas.com.mx es nuestro catálogo en línea donde puedes observar los precios de los equipos en el mercado. Y si quieres charlar con nosotros para tus proyectos, ahí aparecen nuestros datos en pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video para ver el catálogo de la zona PYME en QNAP, que es muchísimo más extenso y nos vamos a llevar un ratito más en poderlo explicar. Bye bye, nos vemos, hasta pronto.